pues el comentario de Javier Pineda de Punto por Punto. Bienvenido, Javi, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, Merici. Gracias igualmente, Javi. Mucho gusto saludarte en ya tu última participación del 2016. Sí, ya la última, y me da mucho gusto compartir contigo en esta ocasión, esta noche, este último comentario y desde luego pues aprovechar para desearte muchas felicidades. Muchas gracias, Javi. También igualmente. A toda la audiencia que lo sigue cada noche, desearles lo mejor. Será un año complicado, difícil, pero me parece que con trabajo, con esfuerzo, con dedicación, podemos sortear todos los problemas que se puedan enfrentar, que se puedan presentar y los enfrentando poco a poco. Así es, todo depende de la actitud con que tomemos las cosas, ¿no? Así Yo creo es. que si empezamos con una actitud de que todos, porque todo el mundo es lo que dice, el 2017 viene muy complicado, Sí. El 2017, sí, ¿no? Por cuestiones políticas, sociales, por económicas, diferentes panoramas nos plantean pues, un ambiente difícil para el 2017, sin embargo, si lo recibimos con una actitud positiva, las cosas pueden ir cambiando. Claro, me parece que esa es la palabra clave, la actitud con que asumamos los retos que se vienen para 2017. 2016 no fue un año sencillo, pero sin embargo deja cosas buenas, satisfacciones, sí. deja buenas lecciones y hay que aprender de lo bueno, ¿no? Lo que nos deja este año y también pues ver con altura, con visión el próximo año. Y yo creo que hay condiciones también para superar todos los obstáculos. Exactamente. ¿Verdad? Pues y hablando precisamente de esta actitud que se empieza a reproducir en redes sociales, en todos lados, por el anuncio del gobierno por el aumento a las gasolinas a partir de enero, me parece que veo yo una situación de sí pesadumbre entre la gente, irritación, molestia. Y tienen razón porque este aumento de hasta 20% del precio de las gasolinas en enero va a repercutir, va a tener efectos desde luego en lo económico y en lo político. En lo económico, desde luego que pues nos costará ahora más caro, nos costará más desembolsar más dinero para poder llenar un tanque de gasolina, nos costará desde luego el otro efecto es que algunos de los productos que consumimos tendrán un precio más alto porque los productores en el traslado de estos bienes y servicios pues querrán trasladar el incremento Sí. de la gasolina. Aquí el llamado a los empresarios es que apliquen estrictamente lo que corresponde, porque también hay que decirlo, muchas veces abusan los empresarios, aprovechan de que vienen esos incrementos y quieren subir los costos exorbitantemente, ¿no? Exactamente, De tal manera que hay que tener mesura, hay que tener cordura, hay que pensar en los consumidores, en tratar de afectar lo menos posible. Desde luego que tendrá un impacto en la inflación, sin duda es inevitable, así lo prevén analistas, economistas de todo el mundo, y desde luego también tendrá un efecto político, que ya se está viendo un efecto político en contra del presidente de la República, de su partido, el PRI y del gobierno. Y bueno, pues lo que necesitaban para terminar el año muchos partidos políticos era una bocanada de oxígeno. Sí. Y el gobierno les acaba de dar una bocanada para poder seguir respirando. Todos los partidos llamados grandes, el PAN, el PRI, el PRD, bueno, el PRI no en este caso, pero están aprovechando desde luego esta coyuntura para poder posicionarse mejor entre la clase política, los partidos, entre la sociedad, los partidos pequeños pues no desaprovechan también esta situación y pues no se diga el partido Morena que quiere ser con su líder político y moral, Andrés Manuel López Obrador, pues el salvador de la patria, y que ya anunció además que si él gana construirá muchas refinerías y que bajará el precio de la gasolina, en fin, que son situaciones que aprovechan partidos políticos para desde luego evitar que el PRI vuelva a ganar 2018 la presidencia de la República y para posicionarse en la oportunidad de ellos ganar las elecciones, ya las del 2017 en el Estado de México, en Coahuila, Nayarit, y desde luego en 2018 en la presidencia de la República.
Así es, como tú dices, Javi, este tema lo empiezan a utilizar de bandera política diferentes personajes que quieren empezar a posicionarse de manera positiva para estas elecciones, principalmente para el 2018. Sin embargo, también empiezan a hacer diferentes campañas, ¿no? Sobre todo a través de las redes sociales. Algunos dicen, bueno, hay que cargar gasolina antes de que inicie el 2017, lo más que podamos. Y otros dicen, bueno, hay que hacer un día en que nadie cargue gasolina, a ver qué es lo que sucede con Pemex. Sin embargo, varios de los que empiezan a hacer estas propuestas a través de las redes sociales son políticos, senadores, diputados que estuvieron a favor de esta reforma. Claro, sí, sí, porque hay que decirlo para que nadie se sienta engañado, ¿no? Quienes participan en el presupuesto de egresos, quienes participan en todas las decisiones que se toman en México, no solamente es el gobierno federal, son los partidos políticos, no nos engañemos, todos tienen un grado de participación, pero hoy desde luego tratan de deslindarse y responsabilizar al que está al frente del gobierno, que es el Partido Revolucionario Institucional. No estoy con esto defendiendo para nada al PRI ni al presidente de la República, pero todos son corresponsables, todos los partidos políticos, incluso quienes advierten o quienes anticipan que van a resolver los problemas de México y que van a salvar a este país de la crisis, de la corrupción, de la impunidad, bueno, también han sido parte durante todo el tiempo de esta misma esquema que le llaman la mafia del poder. Así es que, bueno, ¿qué nos queda a la sociedad como individuos? Bueno, pues por un lado, desde luego que sí, señalar errores que cometen en los gobiernos que comete el gobierno federal. También hay que señalar la participación de otros partidos en las decisiones que se toman. Todos los que tuvieron que ver exactamente en esta decisión. Sí, desde luego. Y bueno, como sociedad, bueno, pues señalar también actos de corrupción. Parte del problema que estamos viviendo deriva de un hecho de corrupción, deriva de los problemas de impunidad que se viven en México, y efectivamente hay que hacer más eficiente el aparato gubernamental. Esta reforma energética efectivamente hay que revisarla, si va a ser viable o no va a ser viable. Hay algunos que ya están anunciando que la van a cancelar, pero también hay que ver, y esto es lo que me parece a mí que le ha faltado al gobierno federal, es tratar de comunicar por qué se dan los precios en la gasolina. Sí, quizá hay un déficit millonario en Pemex desde hace muchos años, quizá por actos de corrupción, quizá por mala administración, pero también los precios de la gasolina obedecen a dos factores: a uno, a la reforma energética, y otro, a los precios del petróleo. Suben los precios del petróleo, sube la gasolina, entonces hay un efecto que indudablemente tiene que repercutir en los costos, y le ha faltado al gobierno federal comunicar con manzanitas, si es necesario, por qué suben los precios de la gasolina, de tal manera que, bueno, pues sí tendrá un efecto importante en 2017 este anuncio. Así es, sí comunicar de manera efectiva, sin embargo no se justifica, ¿no? La elevación que van a sufrir los precios. Y también, Javier, a través de las redes sociales se empieza a decir, bueno, en diferentes estados ya hay desabasto, entonces la gente empieza a entrar en una situación de pánico, de crisis, de qué es lo que está pasando. Claro, me parece que no habría que entrar en esa situación, tampoco la solución de tener un aumento en los precios va a ser estas manifestaciones que ya se empiezan a hacer en algunos lugares, en algunas ciudades. Se paran vehículos, se paran personas con carteles. El dejar de consumir la gasolina durante 3 días no va a resolver el problema. Hay que tomar, creo que, las cosas con más seriedad, con más profundidad, y ver cómo se puede ir sorteando esta situación, porque efectivamente este déficit que hay en Pemex, este problema de los precios de la gasolina, tiene que ver con otros factores que no se han podido explicar, que no se han sabido explicar, de tal manera que sí, pues, no es justificar el gobierno federal, pero hay un déficit grande en los precios de la gasolina. Se hacen comparativos de que en otros países cuesta más, mucho más, pero que también se gana mucho más dinero en el salario mínimo. En fin, que es una situación complicada para todos.
Así es, Javi, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Te deseamos gracias. feliz año, que termines feliz el 2016 y que tengas un excelente inicio del 2017. Gracias igualmente para ti, Meritzi, y para toda la audiencia. Gracias. Muchas gracias. Hacemos una breve pausa, pero antes los invito a que se quede con nosotros porque al regresar del corte tenemos la tercera parte de estas cápsulas especiales de la Sedena.